Estamos empezando entonces con este taller que tiene que ver con el poder del perdón. ¿Por qué decimos poder? Porque la verdad que el perdón tiene un tremendo poder liberador, restaurador y donde abre nuevos caminos de bendición de Dios. Y a Dios le agrada, Dios espera que nosotros practiquemos el perdón. Estamos hablando de el otorgar, el dar, el soltar perdón. Cuando nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios, ¿no? O le pedimos perdón al prójimo si lo ofendimos. Pero en este caso estamos hablando de otorgar, de dar. Y tiene un tremendo efecto sobre nuestras vidas y sobre nuestro entorno. Por eso hablamos del poder del perdón. Si ustedes tienen preguntas, las van anotando ahí en el chat, si pueden, y si no, después me hacen seña con la mano para tener un momento alguna pregunta. Y Ernesto, te voy a pedir que si ahí cuando se junten algunas preguntas, 2 o 3, me avises, porque por ahí uno, viste, está a full hablando y yo no voy a estar viendo el chat porque voy a estar ahora con un PowerPoint. ¿Me avisás, Ernesto? Entonces, ok, gracias. Muy bien. Vamos entonces, le damos la bienvenida a los demás que se han conectado y también empezamos ahora, vamos a compartir pantalla y vamos ya a empezar con el perdón. Entonces, muy bien. Entonces vamos a empezar. Eso es. Bueno, el poder del perdón. Lo que la gente cree, lo que piensa la gente acerca del perdón. A veces algunos dicen, bueno, es olvidar. Trato de olvidar lo que me hizo. ¿No? Trato de negarlo. Otros dicen, bueno, es borrón y cuenta nueva, ¿no? Y listo. Hago como que esto lo borro y empiezo algo nuevo. No fue tan grave lo que me hicieron. Algunos niegan, ¿no? Las heridas, las ofensas recibidas en la vida. Y esta frase, errar es humano, perdonar es divino. ¿Será cierto esto? ¿Errar es humano, perdonar es divino? Bueno, es una media verdad. Que en realidad esto condiciona, como diciendo, lo único que puede perdonar es Dios. Sin embargo, no es así. Perdonar, si bien es divino, nace de Dios, pero también es una práctica que es para todo ser humano, para todos nosotros. Errar, por supuesto, que es humano y perdonar también es humano. El tema es que sin Dios es muy difícil perdonar. Si nosotros no seguimos el camino de Dios, se nos hace muy difícil perdonar. Perdonar no significa dejar de dar importancia a lo que sucedió. Es decir, al contrario, cuando nosotros tratamos este tema, nos damos cuenta a veces de la gravedad de las cosas que nos pasaron, porque desde ahí es que podemos nosotros experimentar y soltar perdón. No es justificar, porque a veces hay personas que, o nos cuesta a veces perdonar cuando son hechos muy graves, ¿no? Y a veces también hay quien busca diciendo, bueno, yo no lo voy a perdonar porque, ¿cómo lo voy a perdonar? Pero no es justificar a la persona. El ofensor, el que nos dañó, va a tener que darle cuentas a Dios. Si no se arrepiente y no le pide perdón, Dios le va a pedir cuentas. Por lo tanto, Él es el juez, no nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es soltar perdón. Y eso no es justificar lo que hizo la otra persona. No significa que tengas que aprobar lo que te pasó. No significa solo intentar olvidar como dijimos, ¿no? ¿Qué es el perdón? Acá hay una palabra clave, soltar. Es soltar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no perdonamos a quienes nos hayan dañado, quizás desde la infancia, quizás la adolescencia o tiempo cercano,
de alguna manera nosotros lo tenemos atada a esa persona y nosotros estamos atados a esa persona. Es como si nosotros no soltamos, es como ese auto que lo ponemos en marcha y va a arrancar, pero tiene el freno de mano puesto. No arranca, es decir, el motor está en marcha, pero no puede avanzar. Y así nos pasa en la vida, no podemos avanzar. Entonces significa soltar a quienes nos han dañado. Significa entregarle a Jesús todos aquellos pensamientos, sentimientos destructivos que nos han causado dolor, enojo, ira, amargura, tristeza, llevarlos a Jesucristo. Después vamos a hablar un poquito más de lo que nos dice la Biblia con respecto al perdón. El perdón se basa en la aceptación de la realidad de lo sucedido, es decir, no es negar, no es olvidar, sino que es reconocer qué es lo que realmente sucedió, identificar bien lo que ha sucedido, cómo me sentí, para desde ahí soltar perdón. Y acá vamos al punto clave. Es una decisión. ¿Por qué es una decisión? Porque si fuese un sentimiento, porque la gente a veces dice o decimos, yo no siento perdonar. Y la verdad que nunca voy a sentir perdonar, porque el dolor, el enojo o el sentimiento o el resentimiento o lo que se siente dentro, eso está ahí y nunca nos va a dejar perdonar a la persona. Por lo tanto, no es un sentimiento el hecho de perdonar, sino que es una decisión. Esto es anotárselo, tenerlo siempre presente en la vida, porque siempre tenemos que perdonar, ¿no? Cosas en la vida, a lo largo de la vida, no digo todos los días, pero frecuentemente tenemos que perdonar cosas. Y otros tendrán que perdonarnos a nosotros también. Y acá tenemos la definición. Es la acción, es una acción, producto de una decisión, ¿verdad? De liberar a alguien de una obligación para conmigo, que ha sido originada por una mala acción que me perjudicó física, emocional y o espiritualmente. Entonces, es una acción de liberar, de soltar a esa persona, es decir, yo decido perdonarla de esa obligación, porque ¿qué pasa? Si no, eso está adentro de uno a través del tiempo. Supongamos un ejemplo. Como pastor, yo te pido, préstame, hermano, hermana, necesito que me prestes 5.000 pesos. Y yo te los devuelvo la semana que viene, el mes que viene, cuando cobre. Y entonces llega el mes que viene y yo me olvido. Vos no te vas a olvidar que el pastor, como a veces pasa también con los padres, las autoridades, seres queridos, seres que a veces uno ha confiado y de pronto, y vos no te vas a olvidar. Y capaz que pasa un mes, 2 meses y nos encontramos y yo te digo, mira, discúlpame, tuve problemas, pero yo cuando puedo te lo devuelvo. Y pasa el tiempo y yo me olvido, pero vos no te vas a olvidar. El pastor me pidió, me dijo que iba a devolver y no me lo devuelve, nunca te lo vas a olvidar. Hablando humanamente, ¿no? Hasta que, supongamos que yo soy mal pastor y no te lo devuelvo, en la viña del Señor y todo, y entonces, supongamos que es alguien que no lo devuelve, que no le importa, que se olvidó, que lo que sea. ¿Cómo te sacas eso del corazón y de la mente? Siempre lo vas a tener y te va a hacer mal. Cada vez que te acordaste te hace mal. Porque decís, ¿por qué me hizo eso? ¿Me traicionó? ¿Por qué me trata así? Hasta que algún día vos digas y decidas perdonar. Y le digas al Señor, yo a fulano lo perdono, al pastor Daniel lo perdono. Y declaro que no me debe nada. Ahí está el perdón. Entonces resolvés en tu corazón que esa deuda está cancelada. Ahí se produce la liberación. Ahí Dios te libera. Ahí sos libre de esa carga, de ese pesar, de esa tristeza, de ese resentimiento, aún del enojo.
cuando determinás en esa acción soltar perdón y decís, yo declaro en el nombre de Jesús que no me debe nada. Es poderosísimo, es muy, muy liberador. Lo digo ejemplo de la plata. Bueno, el ejemplo se aplica a todo, ¿no? Cosas más graves que la plata sucede en la vida, tema de abusos, de abandonos, de rechazos, de traiciones, de infidelidades también. No es hacer justicia por mano propia, no es ojo por ojo, porque nosotros no somos juez, el juez es Dios. La tendencia humana es devolver, y aún con creces. Hay un cuádruple propósito del perdón. Primero es que nosotros al perdonar estamos agradando a Dios, no nos agradamos a nosotros mismos. En segundo lugar, el perdón nos hace verdaderamente libres. En tercer lugar, somos instrumentos de bendición. En cuarto lugar, bueno, ahí es donde empezamos a disfrutar de otro estadio de la vida, ¿no? De sentirnos bien, porque cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón realmente cuando tomamos esta determinación. Vamos ahora a la famosa parábola de los dos deudores que está en Mateo capítulo 18, versículos 21 en realidad, ahí puse 23, pero vamos a leer desde el 21 hasta acá en la pantalla. ¿Ustedes ven bien la pantalla? ¿Le hacen la seña así con... ¿Se ve bien? ¿La pantalla? ¿Le hacen la seña si se ve bien? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, leemos acá si quieren la pantalla, o si alguno lo quiere seguir en su Biblia, lo puede hacer también. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, hasta ahí tendríamos una enseñanza, ¿no? Como diciendo a tu hermano, no dice a los hermanos, sino que con una misma persona tenés que alcanzar 70 veces 7. Ahí se cumple la palabra del Señor. Es decir, soltar continuamente el perdón. Y de hecho dice que todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos en la vida, somos imperfectos y a veces no nos damos cuenta y cuántas veces nos han tenido que perdonar a nosotros y cuántas veces nosotros tenemos que perdonar también. Por lo cual dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Ahí resalté los partícipes, ¿no?, de esta parábola. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Recordemos la cifra. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Por qué? Porque 10.000 talentos, después vamos a ver, es una cifra exorbitante. Un talento de plata pesaba aproximadamente 21,6 kilos. 21,6 kilos, un talento de plata, y debía 10.000 talentos. Entonces, aquel siervo, por eso dice venderle la madre, la mujer, los hijos, todo. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y no, y a veces estamos un poco ahí nosotros cuando le decimos a Dios, perdóname. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Vieron que ahí el perdonar tiene que ver también con el soltar. No, si lo perdonaba, no lo podía retener. Y fue movido a misericordia. Bien, seguimos. Pero, siempre hay un pero, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, a un par, que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, pagame lo que me debes. Lo agarró acá del cuello y la sacudió.
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que le dijo él al rey, ¿no? Mas él no quiso. En cambio acá. Sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor, al rey, todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, dice el Señor Jesús, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Que clarita que es la palabra del Señor. Y ahí habla de perdonar de todo corazón. Acá hay otro concepto importante, ¿cómo es el perdón? Cada uno a su hermano sus ofensas. Acá vemos cuáles son los personajes: el señor o rey, el siervo, los consiervos y los verdugos. Encontramos en esta parábola. El costo comparativo del perdón. Primero, bueno, que me quedo dando vuelta. El siervo debía 10.000 talentos. Ahí está. Debía 10.000 talentos, que equivalen a 216.000 kilogramos de plata, es decir, 190.000 años de trabajo para devolver la deuda, es decir, la eternidad. Imposible devolver esa deuda, y el Señor se la perdonó. Así hizo Dios con nosotros. Este es un ejemplo de lo que Dios nos perdonó. Una eternidad nos perdonó el Señor. Algo imposible que nosotros pudiésemos devolverle a Él. Es decir, el pecado causó esa deuda tremenda. Ahora, el consiervo, ¿cuánto le debía? 100 denarios. Un denario es el equivalente a un trabajo, un jornal, un día. Son 100 días de trabajo. Y a este que recibió todo ese perdón tan grande no le quiso perdonar 100 denarios. Bueno, con este ejemplo Jesús nos enseña cómo es el corazón del hombre y cómo a veces nos cuesta perdonar, pero tenemos que entender, ¿no?, cuál es el propósito de Dios y cómo nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar. ¿Por qué? Siempre. ¿Por qué? Porque se nos perdonó la eternidad. Característica de la persona que no puede perdonar: es una persona egoísta porque está centrada en sí mismo, en lo que le hicieron, es orgulloso, espera que el otro se humille y que venga y pida perdón, es exigente, es una persona exigente, perfeccionista, exige a los demás una perfección que no tiene, y es un creyente carnal. ¿Por qué? Porque si no perdonamos, nosotros apagamos al Espíritu Santo y ya no podemos andar en el Espíritu, andamos en la carne. Cuando nosotros acumulamos estos reclamos interiores, resentimientos, enojos, que se nos pueden venir, en algún momento lo tenemos, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con el enojo, con el resentimiento, con la bronca, con la ira? ¿Qué hacemos? Si nosotros lo dejamos que se asiente, somos creyentes carnales. En cambio, si nosotros eso lo tratamos de resolver a través del perdón, podemos seguir viviendo en el Espíritu. No quita que en algún momento lo tengamos, que nos venga a la vida algún enojo, algún malestar, pero tenemos que resolverlo en nuestros corazones. Consecuencia que sufrimos por no perdonar: perdemos las bendiciones de Dios. Y yo acá también que lo tenía algo anotado, porque
Se pierden las bendiciones de Dios porque miren lo que dice la palabra. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Porque si alguien no ejerce misericordia, sino que es exigente, bueno, ahí mismo se expone, como dice Santiago 2:13, es juicio sin misericordia se hará con el que no hiciere misericordia. Dios no perdona. Mateo 11, tendría que poner los textos bíblicos ahí. 11, 24, 26, Marcos 11 también, 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vieron que nosotros sabemos el Padre Nuestro, que es una oración excepcional, modelo, entre otras cosas dice, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque después que termina la oración dice, agrega esto el Señor, porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos les perdonará. ¿Vieron qué pasó en esa parábola? Él le había perdonado todo, el Señor, pero él no quiso perdonar a su consiervo. Por lo tanto, ¿qué hizo su Señor? Agarró y le dijo, bueno, ahora vas a la cárcel hasta que me devuelvas todo. Entonces, no es que digo, yo arreglo mis cuentas con Dios solamente y después a los otros les exijo. No, tengo que tener esa actitud de perdonar a todos. Dios no escucha nuestras oraciones. Si nosotros no perdonamos, Dios le estamos poniendo un techo a las oraciones. Y vieron esas oraciones que aún también a veces nos damos cuenta, como que no pasa del cielo raso, no pasa del techo. Se da lugar al diablo. Vieron que dice, no des ventaja alguna al diablo. Bueno, le damos ventaja cuando no perdonamos. Y el diablo se hace la fiesta. Se empieza a desarrollar, se empieza a manifestar un sentimiento de rechazo también hacia personas, porque cuando uno no perdona, se siente rechazado. Y se empiezan a establecer ataduras mentales, sentimentales, que amargan el alma, que enferman y que debilitan, también afectan el cuerpo y aún también, por supuesto, que debilitan el espíritu. La falta del perdón es el veneno más destructivo porque bloquea los recursos emocionales que Dios ha puesto en nosotros. Por lo tanto, vuelvo para atrás, qué importante es perdonar. Qué importante, ¿no? Es revisar nuestras vidas y resolver lo que tengamos que resolver para no perdernos todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Vamos bien? Si hay preguntas, avísame, Ernesto. Hacemos un parate. Si no, seguimos. Simplemente Gladys Parra pregunta si va a haber material de este curso. No tenemos material. Tenemos un material, pero de desarrollo. No es un material para entregar. Tengo un Word, que en realidad tampoco lo estoy leyendo. Y tenemos este PowerPoint. Le podríamos entregar este PowerPoint. Pero lo importante es que ustedes puedan también tomar nota de aquellas cosas que Dios les esté tocando en la vida y después vemos, le podemos pasar el PowerPoint que fuimos desarrollando, pero con la idea de es un material de la iglesia, ¿no? Para no distribuirlo, sino tenerlo como una ayuda, ¿no? Pero lo importante aquí de los talleres es que al finalizar, que son libres también para cada uno, poder tomar decisiones. Vamos a tener un espacio también para que ustedes con una hojita, les dijimos al principio, tener una hojita en blanco, un bolígrafo, también para tomar una decisión y vamos a orar también en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? Hay otra pregunta, Daniel. Pregunta María Arancón. ¿Sí? ¿Qué pasa si el otro no nos perdona? A ver, no, yo tengo que perdonar. Primero, estamos hablando de soltar, otorgar, dar perdón. No que
No a la inversa, que yo soy el ofensor y que el otro me tiene que perdonar. No, no. Ahora, si se da, primero explico esto. El perdón lo vamos a otorgar en la intimidad con Dios, no hablando con la persona. Primero tenemos que nosotros arreglar el asunto en la intimidad con Dios y decirle a Dios y en la presencia del Señor, decirle a la persona, fulanito, yo te perdono en el nombre de Jesús. Hay cosas que por ahí no se pueden hablar así tan rápidamente, porque puede tener también algunas reacciones con el ofensor. Estamos hablando después al ofensor. Ahora, eso también hay que buscar por ahí un consejo y la guía sobre todo del Espíritu Santo de Dios y en oración, en qué situaciones le puedo decir al otro, sí, mira, yo te perdono después de haberlo resuelto con Dios, porque si no voy en la carne, tengo que ir en el Espíritu, entonces sí le puedo decir, mira, fulanito, fulanita, te perdono, que yo en la relación matrimonial, por ejemplo, se da, o entre hermanos, mira, esto que hiciste me dolió, me afectó, pero yo te perdono en el nombre de Jesús y te deseo el bien. ¿No? La prueba de que uno perdonó a su ofensor es que uno le desea de todo corazón el bien, que esa persona prospere, que esa persona sea bendecida por Dios, que a esa persona le vaya bien en la vida. Esa es la demostración, el testeo, mejor dicho, desde nuestro corazón si realmente lo hemos perdonado o no. Ahora, lo que decía Victoria con respecto a la inversa, si hablamos de que nosotros somos los que hemos ofendido y le pedimos perdón, bueno, nosotros no podemos ponernos en el lugar de la otra persona, si no nos perdona, va a tener un problema la otra persona, hablando así muy. Después hay que ver cada situación y cada problema tiene su complejidad, ¿no? Ahí ya entraríamos en otro tema, que es el pedir perdón cuando nosotros hemos cometido ofensas. No lo podemos desarrollar hoy en el taller, estamos hablando de soltar perdón. Bien, perdonar así como fuimos perdonados. Dice acá, el perdón total es perdonar a los demás como yo he sido perdonado. Interesante también es si realmente me siento perdonado, ¿no? Si más que siento, si creo que Dios me ha perdonado. Porque a veces las personas luchan con eso también. Por lo cual, tengo que tomarme de la palabra de Dios, no de mi sentimiento, de la palabra que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, parto de la base que si le confesé a Dios y le pedí perdón y me arrepentí, Él me ha perdonado. Tomo la promesa de Dios, la palabra de Dios, y por lo tanto, por más pecado que haya cometido, que le haya fallado a Dios, si me he arrepentido, el Señor me ha perdonado. Entonces, así experimenté el perdón del Señor y debo entonces también perdonar a los demás. Mis pecados no serán expuestos ni reprochados en mi contra, porque todos los que están bajo la sangre de Cristo. Es más, dice Miqueas, Él toma el pecado y lo tira en lo profundo, dice, del mar, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por lo tanto, si yo perdono al ofensor, no me tengo que recordar más, no tengo que estar reclamándole, echándole en cara, refregándole lo que le perdoné, si no, no le perdoné. Ahora, otra cosa es la confianza, ¿no? No estamos hablando de la confianza. La confianza va por otro carril. Si yo perdono, por ejemplo, una infidelidad en matrimonio, si el cónyuge que fue engañado perdona, porque el otro se arrepiente, pero la confianza hay que reconstruirla. Ese es un camino, un tránsito de reconstrucción de la confianza, principalmente de parte del ofensor, del infiel, que tiene que tener una conducta intachable y que inspire confianza. Y el engañado, bueno, con tiempo y viendo el fruto del arrepentimiento, podrá ser restablecida la confianza. Y de hecho, la es, y Dios lo hace. Cuando los dos se ponen en las manos del Señor, Dios reconstruye, pero los dos se tienen que poner en las manos de Dios. Uno solo no. Asumir el costo de lo que nos
no se puede revertir. Jesús se hizo cargo colgándose en la cruz y dando su vida. Él pagó el precio de nuestros pecados. José asumió el costo de la injusticia de sus hermanos. ¿Se acuerdan? José lo traicionaron, lo sacaron, arrancaron del hogar paterno. No tuvo más a su papá, no estuvo más con ellos, ni con los hermanos. Sufrió el abandono, la traición. Tantas cosas le pasaron a José, y sin embargo, cuando estuvo delante de sus hermanos, ¿qué hizo José? Los perdonó de todo corazón. Él podría haber tomado una represalia, sin embargo, los bendijo, no solamente que los perdonó, los bendijo. Le costó, pero lo soltó. Lloró, pero él soltó perdón sobre sus hermanos que lo habían traicionado. Acá viene el otro tema. Bueno, esto ya concluimos. No sé si hay alguna pregunta más con respecto a soltar perdón al ofensor. Y ahora sí entramos al otro tema. Hay una afirmación de Gladys Parra, ¿sí? Que dice que a veces nos cuesta perdonarnos porque el enemigo nos confunde y nos recrimina. Bueno, ahora vamos a entrar al tema de perdonarnos a nosotros mismos. ¿Se refiere a eso? ¿Perdonarnos? Es el problema más. Bien. Bueno, hay un micrófono que no está abierto ahí. Bueno, seguimos. Ahora entramos a esta fase que es perdonarnos a nosotros mismos. Nosotros necesitamos experimentar estos tres aspectos. Experimentar el perdón de Dios, como dijimos, todo parte del perdón. Sí, Ernesto. Está preguntando Adrián, ¿qué pasa cuando el otro no nos perdona? Bueno, pero ahí estamos hablando también en el sentido de que nosotros somos los ofensores. En este taller lo que estamos hablando principalmente es cuando nosotros somos las víctimas, nos han ofendido, nos han dañado y nosotros tenemos que perdonar. Lo que hemos desarrollado hasta ahora es eso, lo que nosotros tenemos que perdonar. Una traición, un abandono, un abuso, cualquier ofensa, palabras también, insultos, violencia, etc. Lo que dice Adrián es el otro sentido que no lo vamos a desarrollar en este taller. Lo único que podemos decir es que nosotros, al revés, si nosotros somos los victimarios o los ofensores, los que dañamos al otro, bueno, ni hablar. Tenemos que nosotros arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. En primer lugar. Y en segundo lugar, pedirle perdón a quien nosotros hemos dañado. Y punto. Ahora, si la otra persona no nos perdona, nosotros no podemos cambiar a la otra persona. Esa es una responsabilidad de la otra persona. Nuestra responsabilidad es pedir perdón. Perfecto, ya le quedó en claro, me está diciendo. Claro. Hay otra pregunta, Daniel. Sí, perdón, Ernesto, una cosita. Para terminar esto, tenemos que decir, además, pero después hay que ver cada situación en particular, que a veces son situaciones complejas, que hay que desgranarlas también. Y eso lleva después a un tratamiento personalizado. Hoy es un taller. Después, si alguien tiene alguna necesidad, hay temas puntuales que seguramente van a salir acá. Nosotros estaremos como equipo pastoral dándoles asistencia también para trabajar aquellos temas puntuales que a veces son mucho más complejos. Sí, Ernesto. Carla Santillán dice, si hablamos con el Señor y perdonamos, ¿es necesario hablar con la persona que nos dañó y decírselo que lo hemos perdonado? Bien, ahí tiene que ver con qué situación es. Hay situaciones, por ejemplo, ha ocurrido de abusos y de violaciones,
donde la persona dañada, abusada, no está preparada para ir y enfrentar al abusador. Ahí hay que ver, hay que hacer un trabajo de contención, de acompañamiento, de preparación, para llegar al momento de decirle yo te perdono. Porque hay situaciones que son muy difíciles y hay que tener cuidado. Lo importante acá es que uno suelte perdón desde su corazón. Y cuando corresponde, por ejemplo, si es una ofensa entre hermanos, si es alguien que no me saluda y yo me pongo mal porque no me saluda, me ningunea, y entonces yo primero lo resuelvo con Dios, Señor, yo lo perdono, lo bendigo, pero después se lo tengo que decir. En ese caso sí, hermano, ¿hay algún problema? ¿Por qué no me saludás? ¿Por qué me rechazás? ¿Por qué me distanciás? ¿Te distanciás de mí? O esto que me prometiste, no me lo das. Eso sí, hay cosas que sí que tenemos que nosotros hablarlas con la persona, y como dijimos al principio, hay diferentes contextos y diferentes situaciones, algunas son más complejas, donde en algunos casos tenemos que pedir consejo. A ver, ¿esto lo podemos hablar? ¿Esto lo puedo hablar así? Entonces tenemos que ver las consecuencias también que traen de decir lo que el otro hizo y decirle, bueno, yo te perdono. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y ver cada situación en particular. En general, sí, pero hay situaciones que son realmente difíciles, con muchas consecuencias, y tenemos que buscar ese acompañamiento, esa ayuda para poder decírselo. Había una pregunta en el mismo sentido de Marcelino Frías, pero bueno, creo que quedó contestada. Claro, acá no podemos evaluar todos los casos que son distintos. Prima facie tenemos que nosotros decirle yo te perdono. Ni hablar en el contexto familiar, en las relaciones, cuando hay una ofensa, un enojo, me perdonás, te pido perdón. Eso es un diálogo que tiene que haber en la familia, los padres con los hijos, entre los hermanos, en la iglesia también. Ahora, a veces hay cuestiones que son más pesadas en la vida, que son más duras, y en ese caso hay que buscar un acompañamiento, una ayuda para poder hablar con el ofensor. Hay personas que a veces no pueden, si bien lo perdonan, no pueden hablar, porque todavía hay que trabajar algunas cosas, el temor, todo lo que es lo que esa persona genera o ha generado en situaciones de abusos, violaciones, en la niñez, en la adolescencia también. Hay otra pregunta, Daniel. Sí. ¿Cómo saber si de verdad perdoné? Pregunta Haris. Haris, bueno, mira, lo habíamos comentado. Primero tengo que, por supuesto, como después vamos a hacer la práctica del perdón, todos aquellos que así lo deseen y tengan que perdonar, expresarlo en la oración, decirle, Señor, yo a fulano lo perdono, de tal cosa, y suelto perdón y cancelo lo que yo le reclamaba que él me debía. Es eso, fundamentalmente. Vieron que Dios, estamos creados en imagen y semejanza de Dios. Dios con la palabra crea las cosas, se producen las cosas. Nosotros con la palabra producimos las cosas también. Y cuando nosotros, la oración no es mental, la oración es palabra, porque también declaramos cosas. Por eso también cuando nosotros decimos, fulanito, te perdono en el nombre de Jesús de todo corazón, algo se produce ahí. Ahí se quiebra, ¿no? Esa fortaleza, quizás de venganza, de resentimiento, y hay algo nuevo que trae Dios. Ahora, ¿cómo chequearme? Si yo le deseo del corazón el bien al otro. Si a mí no me afecta verlo, hablar y hacerle el bien, porque dice, vence con el bien el mal. Si yo a cambio le puedo hacer un bien, entonces lo he perdonado. Entonces, perdonar a los que nos han dañado, perdonarnos a nosotros mismos. Ahora entramos a la fase de perdonarnos a nosotros mismos. Necesitas perdonarte si es... acá me quedó, perdón. Me quedó un poquito en la parte de arriba. Bueno, tenemos que ver si la persona a la cual necesitamos perdonar es a nosotros mismos.
por cosas que realmente sucedieron en la vida y que no era como nosotros queríamos. Fracasos, errores, fallas, pecados, cosas que hemos cometido, que las cosas no salieron como nosotros queríamos. Y entonces hay cosas que venimos cargando y que nosotros no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Es necesario también en algunas situaciones perdonarnos. Y un síntoma es cuando en el corazón no hay paz, no tengo paz. Hay algo como que vuelve otra vez ahí, lo he perdonado, pero yo no me perdono. O he pedido perdón y yo no me he perdonado. ¿Por qué no me puedo perdonar a mí mismo? Porque me cuesta creer que Dios me perdonó. Si yo creo que Dios me perdonó, va a ser más fácil perdonarme a mí mismo. Eso es cuando se desarrolla un sentimiento de culpa, me recrimino, me autoacuso, ¿no? Me condeno, me culpo, no merezco, me siento menos, me siento indigno y no merezco perdonarme a mí mismo. A veces pasa también cuando hay personas que han sufrido un maltrato, han sufrido un abuso, y a veces, porque el victimario a veces es muy manipulador y controlador, y genera en la víctima un sentimiento de culpa. Parece contradictorio, pero sucede. Y entonces la persona tiene que también eso sacarlo de su corazón, porque no fue responsable, sino que fue sometida. Y a veces las personas, hay un mecanismo, ¿no?, en la mente que nos dice, no, pero yo por algo lo atraje, por algo me eligió a mí. A veces se mete tanto ese papel de víctima que termina uno acusándose de todo. Y no es así. Uno tiene que ser libre de todo eso. Sentimiento de frustración. Me siento frustrado, digo, ¿para qué me voy a perdonar si yo soy un desastre? Algunos, y el creyente, dicen, no, yo soy un desastre. Yo no me perdono a mí mismo porque no puedo avanzar. ¿De qué me tengo que perdonar? Bueno, de faltas, de pecados cometidos también, de malas o incorrectas decisiones también, de fracasos, por ejemplo, no hice la carrera que tenía que haber hecho, este negocio me salió mal, me equivoqué en la mudanza, con la familia, decisiones familiares, abusos, abandonos, sufridos. Como les decía, ¿no? Cuando a veces uno se siente que quedó eso adentro metido, como que uno es parte de eso. Automaldiciones, soy un inútil, no sirvo para nada. A veces la gente se automaldice. Bueno, todo eso hay que renunciar. Ahora, también no me sale lo de arriba. Cuando tengo dificultades en perdonarme es cuando hay una actitud perfeccionista. No perdonarme no perdonarte lo que Dios te ha perdonado es pretender colocarte por encima de Él. ¿Y cómo un poco la... Tenemos que perdonarnos, porque a veces hay un micrófono ahí abierto. Dos carros, metí uno. Micrófono ahí, por favor, si lo pueden limpiar. Gracias. Bueno, nosotros a veces nos sentimos perdonarnos. No está trabajando, ¿eh? Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. ¿Ah? Hay un micrófono por ahí. Sí, ya unos días. Le pedimos, ahí está. Ahora está, bien. Bueno, seguimos. A ver, ahí está. Ahora sí, acomodé la pantallita, porque veo algunos en la pantallita.
Consecuencias que sufrimos por no perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, es como que nos infligimos un autocastigo, ¿no? Como que tenemos que pagar algo. Esto también sufrimos un estado de incertidumbre, nos cuesta, si nosotros no nos perdonamos, es como que socavamos la firmeza interior, ¿no? La fortaleza interior, y es como que estamos en medio en un mar de incertidumbre, porque claro, si nosotros mismos no nos perdonamos, es como que estamos a la merced de los vaivenes, porque no estamos bien fortalecidos. Tenemos que siempre fortalecernos en el perdón de Dios y a partir de ahí perdonarnos también nosotros mismos. Comportamiento compulsivo, porque no me perdono, tengo también esos comportamientos compulsivos. Sentimiento de inferioridad por no haberme perdonado, porque me siento injusto, me siento que estoy sucio, me siento esto, me siento lo otro. Y no disfrutamos de lo que Dios nos da. ¿Cómo puedo ahora? ¿Cómo puedo perdonar a los demás? Ahora vamos al tema práctico. ¿Qué hora es? Vamos bien. Colosenses 3:13. Miren lo que dice: perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Fíjense que dice unos a otros. Si alguno, cualquiera, tuviere queja contra cualquiera, cae en esta regla. Es decir, todos. Cualquier queja no tiene que quedarse en una queja avanza, sino en un perdón. Hay que cambiar la queja avanza por el perdón. Si yo no perdono, me voy a quejar. De alguna u otra manera, o con pensamientos, reacciones, me voy a quejar. Y esa queja se manifiesta. Pero si perdono, se terminó la queja, se cortó la queja. ¿Cómo tengo que perdonar? De la manera que Cristo nos perdonó. Así también hagámoslo nosotros. ¿Cómo perdonó Jesús? ¿Ustedes se acuerdan de las 7 frases de Jesús colgado en el madero? Una de ellas dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tremendo, tremendo. Primero, bueno, los 2 malhechores colgados, uno a la izquierda y otro a la derecha. Uno se burló de él. Por lo tanto, Jesús no le dijo: yo te perdono. Se fue con los pecados al infierno, porque se burló del Salvador. El otro dijo: ten misericordia. Y Jesús le dijo: de cierto estarás hoy conmigo en el paraíso. Le perdonó todos los pecados. Pero también, ahí cuando estaban los soldados romanos dando sus manos, sus pies, burlándose de él, en un flagelo tremendo que ya venía padeciéndolo desde que fue atado durante la noche, llegó a ese punto a decirle, después de todo lo que le hicieron, los soldados, todo lo que le hicieron, Perdónalo porque no sabe lo que hace. él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, perdónalos. Y evidentemente no sabían lo que hacían, pero así todo, perdónalos. Y como que le agregó: no sabe lo que hace, como diciendo: Señor, tened misericordia. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. ¿Cómo pudo el Señor? No dijo perdonar a mis compañeros, no, a los impostores, a los invasores, a los romanos. Es el corazón de Jesús. No guardó nada. Él murió. En esto tenemos la certeza a través de la luz que da la palabra de Dios. Él se fue sin ningún pecado cometido. Sí, se fue con todos los pecados asumidos. Él asumió tus pecados, los míos y los de toda la humanidad. También asumió, pero no cometió un solo pecado. Ni un pensamiento, ni un sentimiento, ni un resentimiento, nada. Así entró a la muerte cargando con nuestros pecados. ¿Cómo tenemos que perdonar a nosotros? Como Cristo. ¿Cómo hacemos? Primero,
sometemos a Dios, en la oración decimos, Señor, Jesús, eres mi Señor, por lo tanto tengo que perdonar. Yo digo a Jesús, sos mi Señor y yo no perdono, Jesús no es mi Señor. Identificar todo lo que me ha dañado en este tiempo, ahora en este taller, que ustedes puedan también, ahora vamos a orar para que también puedan identificar a quién tienen que perdonar. Seguramente que a alguien tenés que perdonar. Que el Espíritu Santo te traiga la memoria y te recuerde a quién tenés que perdonar. Contarle a Dios cómo te sentiste, Señor, lo quise despellejar, le quise clavar un puñal, digo así exageradamente, ¿no? Pero sentimientos de ira, de bronca, de odio, porque eso de pronto aparece cuando hay una ofensa y no está resuelta. Pedir perdón por los pecados cometidos, Señor, me arrepiento de la ira, me arrepiento del odio, me arrepiento del resentimiento, de todo sentimiento negativo contra la persona, porque a mí no me justifica que yo sienta odio, bronca, rencor, enojo, no, a mí no me justifica. Yo tengo que pedirle perdón de mis pecados a Dios, desde ese hecho. Renunciar a la venganza. Dios es el juez. Jesús dice, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Nosotros no nos vengamos. Y a veces las venganzas son sutiles. Por ejemplo, en la familia, matrimonio, padres, hijos, hermanos, silencios. No le hablo por un día, 2 días, 3 días. Eso es venganza. De alguna manera se ejerce la venganza. Le grito, le digo alguna palabra. Son todas reacciones vengativas. No tiene que haber ninguna reacción vengativa. Pero Dios, si el ofensor, si el que nos dañó no se arrepiente, Dios le va a pedir cuentas. Sea inconverso o sea creyente, Dios le va a pedir cuentas. Aunque nosotros lo perdonemos, esa persona, si no se arrepiente, Dios le va a pedir cuentas y va a tener que pagar conforme, va a recibir el pago conforme a las obras que hizo. Soltar perdón, cancelar la deuda. Ese es el punto clave, ¿no? Y decidir olvidar. Miqueas 6 dice que Dios como tú que olvida, y olvida. Entonces yo, Señor, esta ofensa yo decido, después de haberla perdonado, determino olvidarla. Otra vez hay un micrófono por ahí. Enseñanza, las enseñanzas. Si lo pueden cerrar, por favor. Carmina Llamas tiene el micrófono. Ahí está, gracias. Ya está. Bueno, seguimos entonces. El perdón, mejor dicho, estamos terminando. Pero quería hablar de esto. Decidir olvidar. Esto es una acción de fe. El perdonar es una decisión de fe. Y cuando yo lo perdono, decido olvidar, y eso tiene un efecto en la mente y en el corazón. Aunque el hecho no quede en el cerebro olvidado, porque es un registro que tenemos, sin embargo, espiritualmente está olvidado. Ya no es y emocionalmente está olvidado, ya no es un peso, ya dejó de ser un peso, porque está olvidado. Pero después de haberlo perdonado. Antes de ir a final, no sé si hay algunas preguntas, dejamos un espacio para algunas preguntas. Por ahora no hay ninguna, Daniel. Bueno, si tienen alguna pregunta, nos vamos a preparar entonces para el momento del perdón. El perdón es de almas grandes. Es de quienes quieren seguir a Jesús. Y por lo tanto llega el momento que la palabra de Dios nos ha hablado de tomarnos de la mano del Señor. Porque uno dice, yo no puedo, pero tomate de la mano del Señor. Tu corazón y mi corazón tienen que quedar lisitos. Yo sentí antes que tenía una cuestión con una persona, con algunas personas, y en particular con una, hace muchos años, que sentía eso, que en mi alma estaba como áspera, había como piedras, piedrecitas y cosas
en mi alma y con relación a esta persona, lo que esta persona me había hecho. Hasta que un día yo decidí perdonar, fue así un taller como este, presencial, no teníamos por Zoom. Y entonces en esa oración dije, Señor, yo lo perdono. Y yo sentí, y vino alguien, bueno, me puso la mano en mi espalda, yo sentí que además que se alisó, algo pasó adentro mío, que me sentí libre, y ya eso no me cargaba más, porque yo notaba que tenía una necesidad cada tanto de hablar del tema. A partir de ahí ya no tuve más necesidad de hablar del tema porque estaba resuelto. De una manera profunda y sencilla y profunda, porque uno se abre al Espíritu de Dios y Dios interviene dentro de nosotros y Dios transforma ese ser interior y nos libera de todo eso y ahí vamos para avanzar hacia adelante. Seguramente que hay muchas cosas que perdonar. Después, bueno, yo a partir de ese hecho, después aparecieron más cosas con más personas. Bueno, fui perdonando. Y tengo que seguir, tenemos que seguir perdonando. Bueno, ¿alguna pregunta entonces? Por ahora nada. Bueno, vamos entonces a ver si les puedo pasar algo ahora. Les voy a pasar por el chat, pero quería decirles esto, ¿no? Que tenemos las dos caritas, ¿no? El que está ahí todavía, que retiene, nos quiere soltar el perdón. Y a veces estamos así, ¿no? Ahora, que vos te preguntes, ¿con quiénes estás enojado o resentido o distanciado? ¿Te sentís herido por alguien? ¿Te sentís amargado? ¿Tenés bronca? ¿Tenés odio? ¿Cuáles son las cosas que tenés que perdonarle? ¿Qué cosas no podés perdonarte a vos mismo? Que nosotros podamos, así como nos enseña el Señor en la oración y en la confesión de pecados, que tenemos que ser, no puedo decir, Señor, perdóname todos mis pecados, porque eso no es una confesión, eso es una generalidad. Pero cuando yo le digo, perdóname este pecado, vieron que cuando Jesús le dice, espíritu mudo, te ordeno que salgas, ser específico. Él le dice, no dice espíritu, salí, o espíritu maligno, salí, espíritu mudo, salí. Y como en la confesión somos específicos, cuando nosotros nos arrepentimos, decimos, Señor, perdóname este pecado. Cuando perdonamos tenemos que ser específicos y decirle, Señor, a fulano de tal, puede ser papá, mamá, puede ser el pastor, un líder, puede ser un familiar, un tío, un vecino, un profesor, una autoridad, el jefe de trabajo, una ex pareja, decirle, yo te perdono. ¿Y de qué? ¿Y de qué lo perdono? ¿Cuál fue esa acción? ¿Cuál fue lo que me hizo? Entonces acá estamos entonces para poner en práctica esto que veníamos hablando, para dar este paso, ¿no? Siguiendo a Jesús, siguiendo las pisadas de Jesucristo. Él nos marca el camino. Y aunque nos cueste emocionalmente, sentimentalmente, pero lo hacemos por fe. Digo, Señor, yo quiero seguir tus pisadas y por eso quiero perdonar. Voy a ver si puedo salir de acá y les paso tengo acá para... Hay una pregunta acá. A ver, esta pregunta de cuándo es. ¿Esta la vimos? Sí. Sí, las preguntas. Bien. Están todas Bueno, allá. les voy a compartir ahora para que ustedes si tienen una hojita en blanco, un bolígrafo, para ahora, en este momento, ustedes poder anotar el nombre de las personas. Por ejemplo, si están dos, se puede distanciar un poquitito porque esto es algo muy personal. Que cada uno haga su hojita, después se la guarda, después la rompe, después de la oración la rompe. Pero que en este momento podamos poner en práctica el perdón, primero escribiendo. De ahí les comparto entonces lo que
pueden llegar a utilizar, a ver dónde está, creo que es esto, a ver si es esto, no, este no es, voy a buscar, a ver, acá, es este. Bueno, consigan entonces una hojita y ahora sí les voy a compartir acá. Entonces, tiempo de perdonar. Que ustedes puedan escribir los nombres de las personas que los han ofendido, maltratado, dañado, herido, traicionado, etc. Y que no las hayas perdonado todavía, o que no estás seguro de haberles perdonado, es decir, que todavía hay algo, hay una traba para desearles el bien, para bendecirlos, y ir escribiendo qué es lo que te hizo esa persona. Entonces, escribirlo ayuda a ponerlo en palabras. Y que tomate todo el tiempo. Vamos a emplear unos minutos ahora para poder aplicar esto. Yo voy a tener una oración, pero mientras tanto ya podés seguir escribiendo tu hojita. Esta primera parte. Quiero tener una oración y vamos a poner también un tema de fondo que nos ayude, si puedo compartir también. No sé si ustedes escuchan la música. ¿Se escucha? Sí. Bien. ¿Estás con el Señor? Y vamos a orar. Esto es algo que vos decidís delante de la presencia de Dios. Importante que podamos obedecer a Dios, no a nuestros sentimientos, sino a Dios. Padre amado, gracias por tu presencia manifiesta, Señor, a través de tu palabra y de tu espíritu en cada uno de nosotros. Nosotros estamos aquí delante de tu palabra y de tu presencia porque queremos crecer. No queremos quedarnos estancados en la vida espiritual. Queremos crecer y queremos desarrollarnos conforme al propósito que tenés para con cada uno de nosotros. Por eso, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que tu Espíritu Santo traiga a la mente de mis hermanos y también de mi Señor aquellas personas a las cuales tenemos que perdonar, aún si han quedado en el olvido, pero nunca hemos dicho perdono a fulano de tal. Que tu Espíritu, Señor, lo revele, que tu Espíritu Santo, Señor, lo traigan a la mente de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, ato todo espíritu de venganza, de represalia, de queja, fuera de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Y amado Señor, queremos tener tu sentir. Derrama espíritu de perdón en nuestros corazones. Danos esta gracia, que aunque hayan sido cosas muy difíciles, dolorosas, pero para ti nada es imposible. Y es tu voluntad, Señor, que nosotros perdonemos de todo corazón. Señor, derrama tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Ilumina nuestras mentes, Señor, y guíanos en este momento al poner sobre el papel, Señor, lo que tenemos que resolver hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén.
La segunda parte es lo que vos tenés que perdonarte a vos mismo, o mejor dicho, no, perdón, la segunda, tengo acá anotado, es si vos tenés que has ofendido a alguien y tenés que pedirle perdón a Dios, porque también no tenemos que olvidarnos de que si nosotros hemos ofendido a alguien, traicionado, siendo injustos, también tenemos que, en ese caso, pedirle perdón a Dios. Forma parte también del perdón, aunque no lo hemos desarrollado esa parte. Y la tercera es de qué tenés que perdonarte vos mismo. Aún a veces pecados que nosotros hemos cometido y que le pedimos perdón a Dios, pero que nosotros no nos perdonamos. Creemos que Dios nos perdonó, pero nos cuesta perdonarnos porque nos sentimos indignos, como que tenemos que pagar algo, como que no lo merecemos. Decisiones equivocadas, fracasos, malos negocios, malas conductas, también reacciones, cosas que hemos cometido y que le hemos pedido perdón al Señor, tenemos que también nosotros perdonarnos a nosotros mismos. Es importantísimo perdonarnos. Porque si no, dejamos la puerta abierta para el acusador. Y el acusador tira los flechazos a esa área de nuestra vida. Y así vivimos. Y no disfrutamos de la plenitud del Espíritu Santo. No disfrutamos de la llenura del Espíritu porque no nos perdonamos. Después, quien tenga alguna inquietud, necesite también aconsejamiento, oración, ayuda, me manda después, me avisa o le avisa a Gilda, o me avisa, y después vamos a combinar para tener también, hacerlo por teléfono o por videollamada, para seguir trabajando. A veces esto a veces genera como un disparador, como que van apareciendo cosas y por ahí necesitamos en algunas situaciones alguna ayuda. Pero lo más importante, el paso fundamental es este que estamos dando ahora. Este es el arranque también. ¿Terminaron? Los que terminaron, si me hacen la seña, así. Bien. Bien. Seguimos esperando un poquito más. Pedir al Señor, también ahí podés orar, y si hay algo que todavía ves que no está resuelto, pedir al Señor. En este momento Dios te va a ayudar también para que puedas expresarlo. Qué importante es ponerlo en palabras, no aquello que
que nos aflige, aquello que nos entristece, aquello que nos duele el corazón. Y Dios trae a la memoria todas las cosas que no están resueltas. Eso es lo maravilloso del Espíritu Santo de Dios. Y a veces uno dice, ¿cómo? Yo no sabía, me había olvidado de esto. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Nuestra alma tiene que quedar lisita, sin esas piedras. Y eso es el Espíritu de Dios. Como dice la palabra, ¿no? Bájese todo collado y álcese todo valle y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Dios. Isaías capítulo 40. Y eso lo hace en el alma Dios. Bien. Vamos a orar. Sigan muteados, pero repitan la oración. Y después, si están de a dos, por ejemplo, bueno, lo hacen en voz baja, ¿no? Porque es algo personal de cada uno. Pero es importante decirle con la boca. Bueno, me dijo Juana. A ver, es importante declararlo con tus labios. Así que te invito entonces a tener esta oración, como veníamos explicando también en el taller, y ya con esto estaríamos ya llevando todo esto al Señor y, bueno, soltando perdón también, y esta es la parte final ya del taller. Oramos. Reconocemos la presencia del Señor. Amado Jesús, estamos para obedecerte, Señor. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Tú eres el soberano. Nos sometemos a tu señorío. Decir, someto, Señor, mi vida. Oh Dios, mis sentimientos, mis pensamientos, mi voluntad. A tu voluntad, Jesús de Nazaret. Te declaro que eres el Señor de señores y el Rey de mi vida. Y estoy dispuesto a obedecerte, Señor, y a seguirte fielmente, Jesús. Amado Señor, derramo mi corazón delante de ti. Quiero agradarte en todo, Jesús, siempre. Por eso también te pido, Jesús, que examines mi corazón y que me sigas revelando si hay algo más que yo en esta noche te tengo que entregar. Lo primero, Jesús, es que me arrepiento, Señor, de todo enojo, de todo resentimiento, de todo rechazo, de toda ira, de toda bronca. De todo esto que digo, seguramente algo de esto, no digo que tengas todo, pero toma lo tuyo y decíselo al Señor y pedirle perdón al Señor. Jesús, me arrepiento de no haber perdonado, de haber retenido a estas personas, Señor, que me has hecho ver en esta noche. Me arrepiento de no haberlas perdonado antes. Me arrepiento de toda represalia, de toda queja que el Señor se ha sentado en mi corazón y ha salido de mi boca o en mi mente. Me arrepiento de todo corazón. Jesús, yo creo en ti y yo creo que me perdonás de toda reacción injusta de mi parte, de todo sentimiento de venganza, de todo desprecio, todo rechazo. Jesús, perdonaste a los soldados que te ultrajaron. Nos estás marcando el camino, Señor, para no retener, Señor, esa sed de venganza, sino de soltar perdón. Jesús, yo recibo tu perdón porque lo has prometido y yo creo que me perdonás, Señor, de todo pecado. Y ahora, Jesús, te entrego, Señor, oh Dios, estos asuntos que han marcado mi vida, estos dolores y estas personas que me han dañado. Yo delante de tu presencia decido perdonarlos de todo corazón. Decido esto de todo corazón. Y ahí comenzá a soltar perdón. Decir, fulano, mengano, el nombre, si es tu papá, tu mamá, si es tu abuelo, tu tío, si es tu líder,
si es tu hermano, si es tu jefe, quien sea, si son cosas pasadas, lejanas, vecinos, decirle que lo perdonás. Fulanito, te perdono de todo corazón en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora decirle de qué lo perdonás. Describirle ese hecho, lo que él te hizo, el mal que te causó. Decirle, yo te perdono en el nombre de Jesús de esto, de todo esto que me hiciste, de este mal, de este daño que me causaste. Puntualizale ahí, puntualizar las cosas. Lo estás haciendo en la presencia de Dios. Él no te escucha, pero lo estás haciendo en la presencia de Dios. Lo estás haciendo en el nombre de Jesucristo. Y ahora decir que lo soltás. Yo suelto a mi ofensor, al que me dañó. Suelto en el nombre de Jesús su vida. Cancelo en el nombre de Jesús esta deuda que yo le exigía en mis sentimientos, recuerdos y emociones. Declaro ahora que no me debe nada. Yo lo declaro libre de esta deuda en el nombre de Jesús, así como Jesús me declaró libre de la deuda inmensa que yo tenía con él y me perdonó todos los pecados al punto de darme la entrada al cielo. Así perdono, así lo perdono, aunque no se lo merezca, yo tampoco me lo merecía y Dios me perdonó. Y aunque no se lo merezca, yo lo perdono de todo corazón. Declaro que no me debe nada. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús lo suelto y lo bendigo. En el nombre de Jesús. Quizás sea algo, hechos que dañaron tu vida y la persona haya partido. Perdonás a la memoria de esa persona. En el nombre de Jesús. Pero soltás esos hechos que te dañaron, cancelás esas deudas y te declarás libre en el nombre de Jesús. Y ahora perdonate a vos mismo. Si hay algo que tenés que perdonarte, en el nombre de Jesús, decirle, Señor, vos me perdonaste, a mí, ¿cómo no me voy a perdonar? Renuncio a todo perfeccionismo, a todo orgullo. Señor, me humillo delante de ti y me perdono a mí mismo. Y decirte, ¿de qué te perdonás? ¿De qué cosas te perdonás? De fracasos, de injusticias, de pecados, de errores, de cosas que has cometido. Renuncia a toda culpa. Renuncia en el nombre de Jesús a todo sentimiento de culpa fuera de mi vida. Toda culpa fuera, al acusador hecho fuera de mi vida. Expulsar todo mensaje del acusador en el nombre de Cristo. Cristo te ha cubierto con su sangre. El diablo, el acusador, ha sido vencido. No te puede acusar más. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque estoy en paz contigo. Estoy en paz con mis ofensores. Estoy en paz conmigo mismo. Gracias, Señor. Me arrepiento también de todas las ofensas, males, injusticias que yo cometí contra otras personas. Perdóname, Señor, también de todo eso. Perdóname, Señor. Trae a la memoria, Señor, de todas aquellas cosas que tengan que resolver en este tiempo. En este tiempo de cuarentena, este tiempo de aislamiento. Pero es un tiempo de estar en la intimidad contigo. De ajustar el corazón a tu voluntad. De que mi corazón lata como el tuyo, Señor, de sentir como vos sentís, de ver el pecado como vos lo ves, de ver, Señor, al prójimo como vos lo ves. Gracias, Señor. Lléname del Espíritu Santo. Yo te pido, Padre, que derrames tu Espíritu Santo en toda abundancia, en toda plenitud. Gracias porque, Señor, nos guiaste, oh Dios, a que no contristemos más al Espíritu. Perdónanos por haberlo contristado, por haberlo apagado, al retener a estas personas, Señor, o al sentirnos nosotros también, Señor, y no perdonarnos. Pero preparamos nuestros corazones para recibir la lluvia tardía, la cual has prometido, Padre,
la abundancia del derramamiento de tu Espíritu Santo, llenándonos de tu gozo, llenándonos de tu paz, de tu fortaleza, de tu renuevo, y preparándonos, Señor, también. Y yo te pido por mis hermanos, Señor, que los llenes del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, que ellos reciban la lluvia copiosa del derramamiento de tu Espíritu, Señor. Aleluya, gloria a tu nombre, alaba al Señor, dale la gloria, dale la alabanza. Gloria al Señor porque Él ha vencido y el Señor nos ha marcado el camino de la victoria. Aleluya, gloria a Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Somos como vasijas que han sido limpias por la sangre del Cordero para recibir, Señor, oh Dios, la plenitud de tu Espíritu Santo. Es agua de vida que desborda y, Señor, prepara nuestras vidas. Úsanos también para ayudar a otros en este tiempo. Señor, estamos llamados a vencer con el bien el mal. Y hoy lo hemos hecho. Bendecimos a nuestros ofensores. Prospérales. Guíales a arrepentimiento. Bendíceles, oh Dios. Líbrales, Señor, de todo mal. Y que ellos también reciban toda plenitud y toda abundancia, así como lo haces con nosotros. Padre amado, gracias te damos. Y que tu Espíritu Santo, te pido, Señor, que siga trabajando en esta semana, en nuestras vidas, dispuestos a soltar perdón en todo aquello que el Espíritu traiga a nuestra memoria. A perdonarnos y a pedir perdón, conforme, Señor, el Espíritu en este tiempo nos vaya revelando. Yo te pido, Señor, que la administración de tu Espíritu Santo nos siga acompañando cada día de este tiempo. En tu nombre, Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén y amén.